Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola queridos amigos, es una tremenda bendición estar una vez más conectados con todos ustedes aquí en su programa Historia sin Sombras, donde hemos estado conversando de muchos temas que sin lugar a duda están despertando no solamente el espíritu de esta generación, sino que también el entendimiento para poder ir descubriendo diferentes ámbitos, diferentes lugares, momentos y personajes en la historia universal. Es para mí siempre también un agrado poder estar conectados con ustedes. Les habla Javier Castro y en esta ocasión también me acompaña directamente desde Madrid, España, Saray Jaramillo. Sari, bienvenida una vez más a Historia sin Sombra. Hola a todos nuestros fieles auditores, les saludamos en este día. Tenemos un programa muy entretenido hoy día para conversar, así que atentos y bueno, gracias otra vez por estar para ustedes. Muchas gracias a ti, Sari, por este saludo. Queremos también decirle a todos los amigos que nos escuchan semana a semana a través de Querigma Radio que pueden estar en contacto con nosotros a través del email contacto@oikonomos.cl. Lo repito, contacto@oikonomos.cl y también en las diferentes plataformas de redes sociales en las que continuamente estamos respondiendo diferentes dudas, consultas y también estamos muy atentos a sus opiniones para saber también qué otros temas les interesaría que pudiésemos tocar en este programa Historia sin Sombras. Hemos hablado las últimas semanas de temas bastante interesantes. Estuvimos conversando, por ejemplo, con el escritor de Menéndez, Rey de la Patagonia. Hablamos acerca del racismo, por ejemplo, como un problema social y profundo y cómo abordarlo desde nuestra fe. Y también hemos hablado de otros personajes históricos como Colón e inclusive acerca de la Revolución Rusa. En este programa en especial, queremos centrarnos en la figura de la mujer en la historia de la fe, la historia de nuestra fe. Pero al mismo tiempo conectarlo con la historia de la India, con la historia de Europa, de fines del siglo XIX. Muchas veces se intenta tapar la participación y la importancia que han tenido las mujeres en la vida cristiana y en la historia de la iglesia, pero además en la historia universal. Y creemos que mucho de eso tiene que ver con un sesgo de parte de los propios historiadores y también porque la historia oficial impidió que las mujeres pudiesen también tomar un rol protagónico cuando muchas de ellas sí lo tuvieron. Y en especial vamos a hablar hoy día acerca de una mujer que sembró su vida en la India y hacia la obra misionera. Quiero, antes de ir a más detalle, leer un poema. Esta mujer escribió un poema, ya les vamos a decir su nombre, pero quiero leer rápidamente un poema que escribió ella hablando acerca de su amor, el amor del Calvario. Dice, si me reservo algo en mi entrega a aquel que tuvo tanto amor, que dio a quien más amaba por mí, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si me siento herida cuando me acusan de cosas de las que no tengo la menor idea, olvidando que mi Salvador sin pecado caminó por esta senda hasta el final, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si la carga que mi Señor me pide que lleve no es de mi predilección, y me agito internamente y no acepto con agrado su voluntad, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si me retracto de una oración cuando obtengo una respuesta que no esperaba,
aunque creía haberla hecho de todo corazón, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento en la base de la cruz, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Amy Carmichael. De ella vamos a hablar este día, de Amy Carmichael, y a través de la figura de esta tremenda mujer vamos a estar hablando de la India, de Europa y también de la historia de la iglesia. Sari, introdúcenos en la vida de Amy Carmichael. Bueno, la vida de esta hermosa misionera se remonta, digamos, en Irlanda del Norte, a mediados de lo que fue el desarrollo del siglo XIX. Amy, proveniente de una familia cristiana, con gran influencia o sea, presbiteriana en ese tiempo, eh, creció, digamos, como decía, con unos padres creyentes, también en su momento con una fe que también provenía de el fruto de los avivamientos, digamos, que Gran Bretaña también había estado experimentando en ese tiempo, y de alguna manera los padres muy temerosos del Señor comenzaron a transmitirle a su hija los valores, los principios y lo que significaba realmente el cristianismo como un estilo de vida práctico, no solamente algo teórico, y también que nos invitaba, un cristianismo que nos está invitando a ir más allá de las cuatro paredes. Entonces vemos en la vida de ella una mujer que logró, digamos, tomar estos principios que sus padres le estaban transmitiendo y poder eh, edificar una vida de constante transformación. Su padre trabajaba digamos, en una empresa también de molinos, tenía su propio negocio, y también ella fue siendo testigo también de, bueno, distintos procesos que también fue viviendo su nación. Y por ahí también les pegó una crisis económica también importante, que también generó un momento de crisis también interna familiar, ahí con pérdida también del trabajo y también en su momento del estatus económico que ellos sostenían como familia. Pero aún así, la familia Carmichael siguió adelante en lo que ellos estaban desarrollando, que era una obra de acción social, de misericordia hacia las personas en situación de riesgo, pobreza, específicamente a los niños. Llegó a armar grupos de apoyo, también de estudio de la palabra para niños, para señoritas, de alguna manera tratando de transmitir eh, lo que era el cristianismo en esa época y a través de su juventud. Pero ya un poco entrada en juventud, ella empieza a escuchar de estos grandes predicadores y misioneros, digamos, de contemporáneos a ella, como Hudson Taylor, que es uno de los pioneros ahí en misiones transculturales a la China. Y ella le escucha en una de estas sesiones, se encuentra con un evento y le escucha, y ella siente este llamado de parte del Señor de poder entregar su vida como misionera. Solo que en ese momento ella no tenía aún la visión de lo que realmente le esperaba, que finalmente terminó entregando su vida en India, pero partió, digamos, en China. Y bueno, de ahí ella empieza a trabajar, a prepararse en toda esta sociedad misionera, de la cual en una primera instancia es rechazada por su salud, que no se lo permitía, porque ella constantemente adolecía de algunos problemas de salud, pero ella siguió buscando a través de otras vías el poder concretar este sueño que Dios había puesto, y finalmente para 1890 aproximadamente ella ya termina llegando a la India, una sociedad muy, muy estratificada, no sabemos el Sí, sistema de castas cómo funcionaba, así mm, que eso por un momento. sí, no, sin duda, una historia bastante interesante y me gustaría puntualizar en algunos aspectos que tú has venido mencionando, Sari, y principalmente en el papel que va a cumplir Amy Carmichael, en lo que va a significar el poder llevar un movimiento del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo de una acción concreta y práctica en ayuda
de los más necesitados. Pero antes de eso, ella, como tú lo decías, tiene dos papás, Guillermo y Catalina, que fueron dos padres piadosos, que tenían una fe ferviente, y en 1859 se experimenta un avivamiento, por así decirlo, en toda Irlanda. También esto toca a Gales. Ahí aparece, por ejemplo, más tarde la figura de Evan Roberts, que también va a ser un avivador del Reino Unido. Y sin embargo, esto también ya traía un precedente con la figura de Wesley, del antiguo predicador, ¿cierto? Más tarde formador de la iglesia metodista, John Wesley, y cómo el precedente que él ya había sentado, ¿cierto? Entre 1700, podríamos decir 1730, 1790, tuvo una repercusión muy importante. Y aquí situamos la vida de esta mujer en el contexto histórico, porque Gran Bretaña era el imperio más importante del siglo XIX. Estamos hablando del periodo donde todavía pervivía la Inglaterra victoriana, es decir, esa Inglaterra que conquistó múltiples territorios, entre otros territorios África, ¿cierto? Hasta Sudáfrica, eh, gran parte de la India y también gran parte de lo que habían sido también las colonias norteamericanas, que ya venían de un proceso anterior de conquista. Entonces, además de que Gran Bretaña era un imperio, era el imperio más importante de la época, se habían estado viviendo procesos de revolución. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue o marcó un punto cúlmine en Europa en 1789, y esa revolución también abrió diferentes cambios. Hablamos hace un tiempo atrás si esta era la revolución de la diosa razón o la revolución, eh, en este caso, francesa como tal, de la ilustración intelectual, o más bien había una influencia espiritual, y nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que significaba la diosa razón hace unos programas atrás. Pero Inglaterra vive otro periodo que era la revolución industrial. Y hay historiadores como Christopher Hill que llegan a decir que Inglaterra no vive una revolución francesa porque tiene ahí un factor clave que fueron los predicadores, que fue John Wesley, que fueron ellos que hablaban de, en vez de vengarse o de ir en odio a resolver sus problemas, era importante la santificación del trabajo. Y esto iba a significar un mayor desarrollo en distintos ámbitos. Una visión todavía una tesis todavía muy capitalista, por así decirlo, pero que según historiadores, incluso marxistas, llegan a aseverar de que Inglaterra vive otro tipo de revolución. En medio de ese contexto se dan avivamientos, ¿ah? Es decir, se dan despertares, y en este caso un despertar sobre una mujer, que para la época era muy polémico. Y ahí vamos a ir ahondando por qué era polémico, pero Sari, ¿cómo se veía en este caso que una mujer, ¿cierto?, irlandesa dentro de la iglesia presbiteriana, de una familia tradicional, en este caso, pudiese despertar hacia lo que significa entregar tu vida sembrándola para que el reino de Dios se manifieste? Tú algo nombraste de Hudson Taylor, pero si pudiese un poquito mencionar en cómo Amy va a despertar aún en su contexto, ¿cierto? Que era a lo mejor muy complejo para una mujer en ese periodo, cómo ella va a despertar hacia misiones y hacia también lo que va a significar sembrar su vida en otros países. Bueno, yo creo que es importante entender de que, como decía Javier, estamos en un contexto donde aún que hayan existido grandes despertares del espíritu, muchas estructuras sociales, culturales dentro de la iglesia aún no estaban en proceso, yo creo, aún de gestarse cambios profundos. Aún gran parte de las misiones en ese tiempo también eran lideradas por varones y admiramos mucho el rol que ellos estaban cumpliendo, pero también fue un periodo también del despertar de las mujeres. Y la verdad es que nosotros hablamos de un despertar, pero si lo vemos en la palabra, vemos el rol
claro que cumplía la mujer en ese tiempo, estamos hablando incluso del rol de que cumplían las que ayudaron a Pablo, una Lidia, mujeres que estuvieron ahí codo a codo trabajando en el ministerio. eh, También conocemos también que también Jesús, no solamente él tenía apóstoles, sus discípulos, sino que también había mujeres también alrededor de su ministerio que también le estaban apoyando, sustentando eh, y también aprendiendo de él. Entonces, de alguna manera, el ministerio del servicio y el trabajo en la obra del reino de Dios siempre estuvo también para las mujeres, solo que de alguna manera, quizás por los contextos culturales y bueno, por varias cosas que se fueron dando en la configuración de la iglesia, se tardaron en manifestar, digamos, en esta época específica. Pero en el caso de Amy vemos lo importante de, primero, la educación que ella recibió de parte de sus padres. Creo que es notable cuál es la visión de crianza que una familia puede desarrollar y cómo eso determina el carácter, digamos, de los niños, de la jovencita, en el impulso a perseguir los sueños de Dios. O sea, estamos viendo en el caso de ella, que ella tuvo que levantarse en su momento. Como comentábamos, hubo una crisis ahí económica que también golpeó a la familia y producto de eso también años más tiempo después, su padre fallece y ella también como hermana mayor tuvo que también asumir algunos roles de crianza y de apoyo también a la familia. Entonces eso también le impulsó, digamos, a tomar un protagonismo que quizá en algún momento ya no lo buscó, pero que las situaciones Dios la fue empujando un poco hacia ese lado y a desarrollar una valentía. En muchos momentos, o sea, mencioné también que ella en algún momento también fue rechazada por la sociedad, digamos, una de las sociedades misioneras de ese tiempo, por no cumplir un requisito que era el tema de la salud. Y si bien ella continuó en su vida con algunos problemas de este tipo, nunca dejó que eso fuera un determinante para cumplir un llamado. Entonces, vemos en ella que inició ella una preparación ministerial dentro de su propio contexto país, o sea, atendiendo, participando en formación de grupos de apoyo para niños, para jovencitas, para personas en situación de pobreza, ya en sus barrios, en su ciudad, y de alguna manera poniendo en práctica esta idea, dando alimentos, generando lugares de albergue también para ellos. Y digamos, como este principio que Dios dice, si en lo poco eres fiel, en mucho te pondré, ella después termina desarrollando ya un ministerio mucho más grande ya en India, en otros países, o sea, específicamente en India. Eh, pero notablemente el rol que ella cumplió, digamos, generó, yo creo que un precedente importante para quizás muchas mujeres también en ese tiempo. Mm. Ella fue soltera toda su vida, se entregó al ministerio y no hubo algunos impedimentos, tampoco es educación, se metió a estudiar el idioma hindú, se metió a estudiar la cultura. Yo veo en ella una fe muy tenaz, muy perseverante. Así es. Así es, sin duda eso se fue forjando desde que era pequeñita. Hay algunas crónicas que muestran cómo Amy Carmichael era formada, ¿cierto?, por sus papás a través de cánticos, de la tarea de memorizar los textos aprendidos de la Biblia, muchas veces sentando a sus pequeños hijos en las rodillas, mostrándoles cuánto el Señor los amaba a través de la Escritura, y eso fue formando también un carácter. Hay una anécdota muy particular que también aparece en la historia de Amy Carmichael, y es que toda su familia era de color, tenía los ojos de color azul, eran muy blancos, como buenos británicos, pero ella nace morena y con los ojos de color café. Y eso desde los 3 años, según lo que cuenta en su crónica, su apariencia le causó un pequeño trauma incomprensible, porque lloraba porque ella no tenía los ojos azules como el resto de su familia. Pero sin embargo, más adelante, Dios le fue mostrando cómo desde antes de nacer él la había preparado para llegar ahí, ¿cierto?, a la India, aún con esos pequeños detalles que podrían parecer algo menor. Otro punto importante que creo que antes de entrar de lleno en lo que ella va a hacer en la India y cómo va a manifestar ahí el reino,
Eh, hay un tema que creo que es no menor de mencionar. Hoy día se habla mucho del feminismo, ¿cierto? Y se habla del feminismo como una corriente de liberación de la mujer. Y es una corriente que muchas veces toma una posición bastante radical. De hecho, hay una teórica del feminismo del mediados de la década del 60, que se llama Sulamit Firestone, que ella hablaba de la dialéctica de los sexos y que en definitiva lo que debiese llegarse es una liberación total donde no existiese ni hombre ni mujer, sino una pansexualidad, es decir, algo totalmente desdibujado, pero que hoy día lo estamos viendo dentro de esas posiciones. Y bueno, para qué decir también otros teóricos que han estado ahí de por medio, ¿cierto? Como Michel Foucault, eh, y otros que han estado construyendo un modelo intelectual en la que el feminismo se ha tomado como una bandera de lucha contra incluso la familia, y contra la propia mujer, o sea, tratando de establecerla en el centro de todo. Y esto es poderoso, porque aquí vemos un ejemplo de una mujer que logra alcanzar un propósito de liberación sobre muchas otras mujeres, y como les decía, lo vamos a ir viendo en detalle, pero sin embargo hay un punto interesante, y es que ella fue contemporánea de otra inglesa, se llamó Margaret Sanger, que Margaret Sanger crea el Planned Parenthood Federation, es decir, hasta el día de hoy la organización transnacional más grande para promover el aborto y el control de natalidad en el mundo entero. Margaret Sanger fue una misionera del aborto a fines del XIX e inicio del siglo XX en múltiples países. La liberación que ella prometía para las mujeres se basaba principalmente en que mientras ellas pudiesen tener total autonomía y abortar cuantas veces ellas quisieran, la mujer entonces más autonomía y más determinación iba a tener sobre su propio cuerpo y también sobre sus propias decisiones. Entonces, no estamos hablando del feminismo que hoy día vemos también ligado al aborto libre y causas de ese tipo, como algo nuevo. Esto es algo que se estaba viviendo en la Inglaterra, por ejemplo, que le tocó vivir a Amy Carmichael, pero sin embargo, ella decide sembrar su vida, quizás no con toda la bulla y ni con todos los recursos que tuvo Margaret Sanger, una coterránea suya y una contemporánea, y lo hace en otro objetivo que vamos a ir viendo, pero es muy interesante ir viendo ese contraste. Sari, si nos sigues comentando qué es lo que pasa con ella al llegar a la India y cuál va a comenzar a ser su misión allí. Sí, bueno, Amy llega a la India y se encuentra con, bueno, como decía, una sociedad muy estratificada, una cultura muy diferente a lo que era en Irlanda del Norte, lo que era también la Inglaterra de ese tiempo. Y uno de los primeros encuentros que ella empieza a tener es con mujeres que eran, bueno, que estaban tomando esta fe cristiana, pero que eran duramente perseguidas, digamos, por la religión hindú. Sabemos que la religión hindú es muy, al igual que otro tipo de religiones también, es muy dura en el trato hacia las mujeres también. Eh, el lugar también que ocupan muchas veces ella dentro de la casta también es un lugar bien inferior, mucha sujeción a lo que es el marido, pero más allá trasciende, digamos, todo lo que podría ser eh, toda norma social, sino que también se cosifica mucho a la mujer de alguna manera. Y ella es testigo de todo esto y trata de desarrollar también un ministerio de ayuda, digamos, a estas mujeres, darles apoyo, compartiendo la palabra, pero muchas de ellas también poniendo en riesgo sus vidas. Y eso a ella le conmueve mucho. Pero sin duda una de las situaciones que más la conmovió fue cuando conoció a una chica, una pequeñita, ya bueno, digamos como preadolescente, llamada Prena. Ella había sido una niña que había sido vendida al templo, eh, uno de los templos hindú, como sacerdote, o sea, una niña que había sido vendida como, digamos, para prestar servicio como prostitución forzada, pero en ese tiempo era servicio para los sacerdotes que practicaban el hindú, y producto también de una práctica que era muy común de las familias cuando
cuando estaban ya pasando una situación de pobreza o una situación muy difícil, ellos vendían a las niñas a los templos un poco para buscar ganarse el favor de los dioses. Y en ese contexto, Prena era una niña que estaba en ese tiempo prestando servicio en el templo y la escucha predicar a ella. Y dice que un día va a un pozo a buscar agua. A mí me llama mucho la atención siempre el lugar esto de los pozos, lugares de encuentro. Dice, Prena va a buscar agua y escucha que está predicando Amy y retiene esas palabras en su corazón, trata de memorizar lo que ella está transmitiendo acerca de la libertad, de este Dios distinto, de este un Jesús, un Cristo diferente que ella no conocía. Y tiempo después ella intenta ya huir del templo y lo consigue y va a los brazos de Amy y con esto se inicia una oleada de muchos niñas que empiezan a ser desertoras de este sistema y Amy empieza a luchar contra eso también. Eh, una situación muy, muy dura y que también la pone muchas veces en riesgo a ella también por el riesgo de amenaza constante de los sacerdotes, pero que termina convirtiéndola a ella como una salvadora, digamos, y también trayéndole una vez más dignidad a lo que es la mujer dentro de la sociedad hindú. Sin duda, Sari, que es muy fuerte todo lo que tú estás mencionando. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Y contarle a nuestros amigos que la India, en su conformación histórica, tiene este sistema de castas. Y en ese sistema de castas, y digo tiene, porque hasta el día de hoy existe en lo profundo de la India este modelo, por así decirlo con más claridad, esta cosmovisión, donde las castas son estratos, son categorías, donde se van clasificando a las personas de acuerdo también a el sistema hinduista. En la India existen por lo menos 5 tipos de castas, donde la más importante es la Brahmin, o están en este caso, según los textos dravídicos, los Brahmas, ¿cierto? Quienes tienen una posición superior. Y ahí están sacerdotes y maestros. Después le siguen los kshatriyas, políticos y soldados, los vaishyas, comerciantes y artesanos. Y después están los shudras, que son esclavos, siervos, obreros y campesinos. Y todo esto, ellos lo ven en una posición de una historia cíclica, ¿cierto? El hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de un dios llamado Brahma, y que desde ahí se establecen estas castas base o básicas, donde se va a definir el estatus social y además se va a definir con quién usted se puede casar, el tipo de trabajo que puede realizar e inclusive tu futuro. ¿En qué? En una sucesión permanente que se va a dar producto de la reencarnación. Y la reencarnación define si la persona avanza o retrocede en este estatus. Y para eso la reencarnación no es algo casual para el hinduista, sino que la reencarnación también supuestamente tendría relación en cómo se va viviendo esa tierra o se vive en la tierra y en definitiva en cómo los dioses lo definen, porque a la larga la reencarnación depende de los dioses. Y por tanto, eso va a traer una cosmovisión totalmente pesimista en la India.
una cosmovisión donde estas castas son inamovibles. Imagínense el ir allí como le toca ir a Amy, siendo una mujer inglesa, perdón, irlandesa, que viene de Reino Unido y que en este caso va a enfrentarse a una cosmovisión distinta y lo que le corresponde allí en ese relato que nos está comentando Sari de estas niñas que comienzan a despertarse. Hay una última casta que es la peor en la India, que según esta categoría, y son las Dalits. Los Dalits son los parias, ¿cierto? Son una clase tan baja que se considera fuera de las castas, ¿ah? Y los hinduistas consideran que los Dalits son tan bajos como un perro y que para poder sobrevivir suelen trabajar en espacios laborales permitidos por un sistema de castas, como por ejemplo recoger excremento humano con las manos. Así de fuerte es. Adicionalmente, los niños Dalits suelen limpiar los inodoros del colegio al que acuden. Las Dalits, y sobre todo las Dalits mujeres, eh, muchas de ellas eran directamente muertas, eran asesinadas por su familia. Esa es la India de inicio del siglo XX. Esa es la India que hasta el día de hoy tiene problemas bastante graves por lo que ha significado este sistema demoníaco, ¿cierto? Un sistema de casta donde en definitiva la persona no tiene la libertad de poder ser salva mediante, en este caso, el Mesías, sino que sencillamente esto está determinado por lo que es la reencarnación. Sarita, y si nos pudieses ir comentando eh, cómo ella comienza también a profundizar ahí el trabajo con los niños en medio de este sistema de castas. Sabemos que ella crea un grupo llamado el Racimo de Estrellas y así comienza también a hacer un trabajo muy importante en defensa y en amor de los niños en medio de una India que todavía estaba en busca, entre comillas, también de su destino, porque recordemos que aquí también la India pertenecía al Imperio Británico. Bueno, sí, como dice Javier, ella fue conformando un ministerio muy bonito, es en relación también a los niños, no solamente a las niñas que rescataba, sino que muchos niños empezaron a llegar y ella funda una fraternidad en Donabur, ya como una comunidad de orfanatos para niños en peligro de ser forzados a realizar labores indignantes en los templos y santuarios locales. Ella llegó, dice, por 5 décadas, ella llegó a criar y a rescatar a cerca de 1000 niños y cumpliendo una labor tremendamente importante como misionera, pero trascendiendo no solamente en lo que es la palabra del Señor, sino que transmitiendo una cultura de reino para ellos en estas acciones concretas. Y tan lindo es, o sea, el cariño que le tenían los niños que a ella la llaman ama, que significa madre en lengua tamil, y digamos, fue construyendo una confraternidad que hasta los días de hoy persiste. Y bueno, digamos, muchos de estos niños que llegaban con ellas también eran niños o que huían de situaciones, pero también que ya habían sido separados de sus padres, por lo tanto, realmente la figura de Amy fue mostrar el amor del padre para ellos, era como su familia, y realmente cumpliendo una labor totalmente importante que iba a marcar la vida de tantos niños. Bueno, ya termina años más tarde, Amy sufre un accidente que la deja postrada por, digamos, el resto de su vida hasta que ella parte, digamos, delante del Señor. Pero aún así esta situación, aunque la tuvo postrada, no la limitó a poder seguir transmitiendo o desarrollando su ministerio. O sea, y ahí cuentan ahí en los relatos que los niños venían con ella constantemente a verla, le traían presente y también era un momento donde ella también podía impartir de la palabra y seguía trayendo dirección a todo el trabajo que se estaba haciendo, aun cuando ella estaba ahí, postrada ahí en su cama. Y bueno, ella enseñó a trabajar también a otros, fue fuente de inspiración para muchos otros que fueron a entrenarse con ella como misionera. Y ella compartía el principio, o sea, de
aunque tengamos que vivir de manera austera, aunque tengamos que vivir constante peligro, aunque tengamos que pasar situaciones muy difíciles, ella se mantenía firme en su fe, firme en sus convicciones y era algo que también transmitía a los demás, hasta donde tú estás dispuesto a creer, hasta donde tú estás dispuesto a llegar, más allá de las situaciones adversas que puedan presentarse, y poder cumplir el mandato, el llamado del Señor. Así que, no, un ministerio totalmente completo y de gran inspiración para muchos. Como decía, estos niños llegaron a desarrollarse como prácticamente sus hijos, porque ella nunca se casó, pero fueron como prácticamente sus hijos, donde a los que ella enseñó, educó en forma de los principios del reino. Así es, Ari, como esta mujer, ¿cierto? Amy Carmichael, fue una manifestación de luz en medio de este lugar tan lúgubre muchas veces como es la India. Estamos aquí en tu programa Historias sin Sombras, hablando acerca de la vida de una mujer de fe, una mujer determinada, Amy Carmichael, y su influencia en la India para manifestar también luz en medio de la oscuridad. Hemos estado hablando gran parte de su trabajo, gran parte de su vida, y es muy interesante cómo también, y lo hablábamos también delante, en este contexto donde en la India existía eh, una, un dominio muy fuerte de un sistema espiritual bastante terrible asociado a las castas, se va también conformando eh, una proyección de vida bastante limitada y donde más allá de poder llevar, en este caso, una ayuda social, Amy también manifestaba la esperanza del reino en medio de su generación. Eh, quiero, quiero, quiero leer un poema que ella escribe, que además de esto es muy buena escritora, que dice, sin cicatrices. Dice, ¿no tienes cicatrices? ¿Alguna marca oculta en el pie, en el costado, en la mano? Te oigo cantar como poderoso en la tierra, les oigo clamar por tu estrella ascendente y brillante. ¿No tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices? Yo fui herido por los arqueros, usado, clavado contra un árbol para morir y desgarrado por bestias rapaces que me persiguen, desvanecí. ¿No tienes heridas? ¿Sin heridas? ¿Sin cicatrices? Como el maestro, así el servidor será. Perforados han de estar los pies que me han de seguir, pero los tuyos están sin ningún daño. ¿Habrá llegado lejos quien no tiene heridas ni cicatrices? Qué tremendo, ¿cierto? Como ella vive en carne propia, muchas de estas dificultades que están ahí. Y me gustaría ahí preguntarte, Sari, también en lo que a ti te ha tocado estudiar, ¿cómo ves tú esta condición hoy de la mujer? Tanto la mujer en relación a las causas feministas y a lo que hemos estado hablando del ejemplo de Amy, y cómo también la vemos en relación al tema de la infancia y también la maternidad. ¿Qué es lo que tú puedes ahí hacer una reflexión? Bueno, como reflexión en relación a eso, decirte que eh, creo que el feminismo se ha tomado un poco de, digamos, parte diciendo o generando estas reivindicaciones en relación a una fuerte estructura machista que se vio por mucho tiempo y que ellas, bueno, las grandes, digamos, feministas postulan que tiene que ver incluso con trascienda las épocas, la religión y todo eso, pero, eh, pero que incluso en su propio discurso se llega a contradecir eh, con temas específicos como el tema del aborto, por ejemplo, o la crianza. Hay muchas feministas que se oponen incluso a lo que es el desarrollo de la crianza, la maternidad, también por considerarlo como un hecho también que se les obliga, digamos, socialmente a ser reproductoras y todo eso. Y, y bueno, también uno, como hijo de Dios, se entiende hasta dónde llega el discurso o sea, de los derechos, y solamente los derechos de la mujer son para mujeres de un cierto tipo de edad y condición social. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que se están formando en el vientre, que también son mujeres?
y tan dignas como una que puede tener 30 o 40 años. O sea, entendemos que eso trasciende, pero también, y bueno, también de alguna manera, dentro de los estudios que se están desarrollando de infancia, también hay un grupo que también más que nada ligado a la sociología, que también está un poco pensando en este mismo discurso y mirándolo con atención, porque si bien se reivindican mucho los derechos de las mujeres, eh, también en algunos momentos también se pasan a llevar los derechos de los niños o de las niñas, no se consideran, estos discursos feministas a veces no consideran todo lo que es el amplio abanico de lo que es la infancia, o a veces se pasan por sobre ella. Pero creo que es importante pensar y detenerse a pensar de que las personas somos seres humanos creados por Dios, somos seres humanos completos, o sea, que en un inicio Él nos hizo completos y que a la medida en que lo vamos conociendo a Él nos vamos siendo completados. Eh, ¿Cómo ese entendimiento lo vamos practicando en el día a día y en nuestra sociedad actual? Los movimientos feministas se levantan un poco, yo creo, también por que la necesidad de cubrir un espacio de dignificar el rol de la mujer, que es verdad, o sea, por mucho tiempo fue muy duramente atacado, fue muy vulnerado, y eso es algo que no podemos ocultar, pero también como hijos de Dios nos paramos ante ese escenario y traemos esperanza y traemos una dignificación del rol de la mujer. Creo importante rescatar los roles, porque aunque el feminismo ataca muchas veces el rol, yo creo que Dios da funciones muy importantes y creo que no hay que eh, tacharlas como hace este movimiento, sino que al contrario, relevarlas, darle un espacio adecuado y realmente de reconocimiento, como es la maternidad, la crianza. Hemos entendido la importancia de la mujer como creadora de ambientes, ¿cierto? Para el desarrollo del crecimiento de los hijos. Creo que es muy importante rescatar eso. Eh, y sobre todo, ¿por qué la infancia también? Porque lamentablemente hoy día el discurso feminista, estos discursos de liberación de género y todo el tema, se están transmitiendo desde muy pequeños en la escuela, en los centros de formación, incluso en los planes de gobierno. Muchas cosas se filtran intencionalmente para poder llegar a los niños, y creo que el rol de la mujer, una mujer que entiende su propósito, su llamado, entiende que ha sido comisionado por Dios en dignidad, en fe, en fuerza, en fortaleza, eh, es importante lo que ella vaya transmitiendo en los primeros años de vida y cómo incluso que su crianza vaya también intencionalmente con dignificar el papel de los hijos y no generando, digamos, estas distinciones, malas distinciones culturales que no tienen nada que ver con el reino de Dios, sino que muchas veces son propio de nuestra naturaleza caída, de la mujer solamente es para esto o el varón solamente es para esto, sino criar hijos conforme al diseño de Dios. Y eso también busca quebrar, digamos, esta estructura, eh, digamos, de este discurso social tan polarizado, que también ha hecho tanto daño. Eh, Hoy ya tenemos una sociedad que critica y se levanta con tanta fuerza ante los daños de mujeres que han sido eh, abusadas o que han sufrido grandes vulneraciones de derechos, pero por ejemplo no veo que se levanten a sí mismos con discursos feministas, por ejemplo, contra las mujeres que son perseguidas por su fe, por ejemplo, cristiana, y que son asesinadas en Medio Oriente. Yo creo que hasta ahí les llega el discurso, o sea, cuando se toca de las mujeres que tienen que ser separadas de sus esposos, que son obligadas a renunciar a su fe, o si no reciben, les cortan la cabeza o un tipo de abuso, y no se les reconoce el rol que ellas también están cumpliendo en esa defensa de su fe. Hasta ahí el feminismo no ha llegado. Entonces también vemos ahí una doble intención detrás, hasta dónde llega tu discurso por defender los derechos de la mujer. Yo lo veo así.
Y por eso es tan enriquecedor el cristianismo, porque trasciende no solamente en la cultura, va más allá. Y vemos, como decíamos al principio, un Cristo, un Jesús que realmente le supo dar su lugar en una época tan difícil para la mujer, y supo dar un lugar de honra, de restitución y de valorizar también lo que era la maternidad, la crianza, pero a los ojos del Padre. Es absolutamente tremendo lo que estás hablando, Sari, porque tú dices algo que, sin lugar a dudas, hoy día está en tela de juicio y es quién dignifica a la mujer. Y el feminismo radical lo que intenta hacer es autodignificarse por la fuerza, ¿sí? Y también en base a un trauma tan fuerte como lo ha sido el machismo. Pero qué potente es ver cómo Jesús dignifica a la mujer, le entrega la dignidad que merece como hija, ¿sí? Y al mismo tiempo, esa misma dignidad mueve a Amy Carmichael. O sea, yo veo las mismas mujeres que siguen a Jesús cuando él estaba en medio de la tierra, siguiéndole como Amy, en medio de la India. O sea, si vemos acá, ella vive una vida tremenda, muy, muy fuerte todo lo que le toca vivir. O sea, le tocó pasar amenazas políticas, confrontar el sistema de casta, un nuevo idioma, el calor de la India, enfermedades físicas, deserciones, la estrechez financiera, las amenazas del día a día, pero en su corazón estaba, por ejemplo, librar a los niños del tráfico. O sea, ella confronta literalmente el tráfico de niños en la India. Y yo digo, ¿qué más liberador que eso? ¿Qué más liberador que ir a rescatar a las niñas de los templos hindúes que eran prostituidas para estos sacerdotes que obtenían ganancia de ellas? O sea, ¿qué más liberador que eso? Que ir llevando con la autoridad de parte del Señor esa, esa llave para abrir todos esos grilletes de generaciones. Y la vida de Amy Carmichael muestra esa entrega, ¿cierto? Esa determinación, no solo para ser una defensora de la niñez, sino que también para darle dignidad a las niñas, para dar dignidad a los que, entre comillas, estaban totalmente despreciados dentro del sistema de castas de la India. Sari, ¿cómo termina la vida de Amy Carmichael? ¿Cómo ella va a ir finalizando eh, lo que va a ser su episodio de vida en la India, y bueno, y también su labor misionera? Bueno, como decía Javier, ella dedica sus últimos años a lo que era el confrontar la trata de niños, de niñas específicamente en la India. eh, y con ello, digamos, en esta sociedad, en esta comunidad, digamos, en que tenía ahí en India ella, de Donapur, donde ella desarrolla específicamente sus acciones. Y también, como decíamos anteriormente, hubo un accidente que ella tuvo en un momento que la significó mantenerla postrada por mucho tiempo, muchos años, pero que no había impedido que ella siguiera desarrollando su ministerio desde su cama. Eh, y bueno, dice que cerca ya de un poco avanzados los años, ella termina, viendo que ya pronto está su momento de partida, ella trata de poder transmitir lo máximo que puede ser en lo que es su experiencia, en los años de ministerio, su equipo. Transmitir sabiduría, toda la toma de decisiones, algo que me llama la atención y que era un consejo que ella daba, era que no tomen decisiones pensando en qué haría Amy Carmichael, o sea, siendo ella como la ícono, digamos, de ese tiempo para su equipo, no, sino que tomen decisiones de acuerdo a lo que el Señor les vaya guiando, y eso llama mucho la atención. Eh, También ella siempre transmitiendo la dependencia al Señor, al Espíritu, la dependencia a la palabra y confiar en lo que el Señor también vaya guiando al equipo. Eso me llama mucho la atención. Pero ya ella fallece el 18 de enero de 1951 y, y dice que, bueno, que aunque su pérdida fue muy, muy dolorosa,
también había dejado dicho de que cuando ella partiera a los brazos del Señor, también hubiese mucha alegría, mucho gozo, porque también era un encuentro que ella anhelaba, eh, y bueno, que también ella transmitía. Y bueno, también a través de su vida podemos ver eh, una devoción también muy importante a Dios. Como decía Javier, en varios momentos él estuvo compartiendo acerca de algunos poemas que ella escribía, y era una linda escritora. El Señor también le inspiraba mucho en las letras. Escribió 14 textos, o sea, libros, durante su ministerio, transmitiendo también un poco lo que había sido el trabajo en la India, pensamientos que ella tenía, cómo es el trabajo de la obra social con los niños, eh, libros también, o sea, de poesía, de cánticos también, porque tenía una profunda devoción al Señor, y también el fruto también de eso era la acción que ella estaba desarrollando como obra social. Me parece súper importante destacarlo, porque no es solamente el que nos volvamos como activistas sociales, ¿ya? Gente que quiere tener un rol en la sociedad por ser visto, sino que eso es una extensión, digamos, de la revelación personal que tenemos del amor de Dios en nuestra vida, o sea, tanto amor eh, que tenemos por el Señor a causa de lo que Él está revelando a nosotros, y que eso sea nuestra fuente de inspiración para poder ir, amar y tocar a otros, y poder reflejar el amor a Cristo. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en consideración para todos aquellos que a lo mejor están sintiendo la necesidad de poder generar espacios de este tipo, o sea, también revisar nuestras motivaciones, eh, porque si no nos terminamos siendo más una organización humanitaria más. Y la verdad es lo que nos diferencia es nuestra bandera del reino. Y, y bueno, así termina concluyendo este tiempo, digamos, en su vida, pero su legado trasciende. Como decía, ella escribió varios libros en relación a eso, y bueno, después lo vamos a estar comentando más adelante. Así es, así es. Estamos en Historia sin sombras por Querigma Radio, y hemos estado hablando de una vida apasionante, ¿cierto? Una mujer irlandesa que va a sembrar su vida en la India y que le toca vivir diferentes vicisitudes, problemáticas, momentos turbulentos, pero sobre todo entregar su vida en amor para la dignificación de la mujer y también la defensa de los niños. Amy Carmichael. Sari, vamos ya a ir cerrando con nuestras últimas palabras. Estamos concluyendo el capítulo de hoy y me gustaría también conocer tus conclusiones acerca de la vida de Amy Carmichael. Bueno, de conclusiones finales, yo creo decir que ella fue una tremenda mujer que es sin duda uno de los héroes de la fe, eh, para nosotros, y realmente una vida sembrada para Dios, una vida sembrada para la comunidad de la India, y que hasta el día de hoy podemos ver frutos de eso, porque no solamente el trabajo que ella hizo quedó ahí, sino que trascendió la historia, y hoy día incluso te lo estamos narrando a ti que estás escuchando, para que también seas impactado si no conocías la vida de esta mujer. Eh, Creo que también importante la tenacidad, la fe que ella tiene, para poder desarrollar esta proeza, esta hazaña del Señor, y más allá de, digamos, de los cánones establecidos, aunque digamos en algunos momentos no, sí, quizás no iba en la lista de los hombres, iba en la lista del Señor, quizás no caía con algunos requisitos para formar parte como una misionera de ese tiempo y por su enfermedad, pero ella no permitió que eso fuera un impedimento para cumplir su comisionamiento, y eso también nos enseña hasta dónde estamos dispuestos a ir para cumplir un sueño de Dios en nosotros, y creo que eso es muy desafiante. Por otro lado, el mantenerse firme en el lugar donde Dios te ha puesto. En el caso de ella, en la India, no era fácil, o sea, eran miles de kilómetros de separación con su familia, su lugar conocido, tener que, de hecho ella creo que nunca más vuelve, o sea, a Irlanda, o sea, ella se asienta en India y ahí quedó, y valiente, o sea, alguien que realmente lo dejó todo, eh, pero que cosechó algo muy importante para el Señor, para el reino.
Y por otro lado, tener esa sensibilidad para no solamente acompañar el Evangelio del Reino con un mensaje teológico o doctrinal, sino que también a través de obras, a través de una acción de amor concreta, generando una transformación cultural o impacto en esa sociedad tan, tan estructurada por normas religiosas tan fuertes como es la hindú. Y creo que eso es destacable también, o sea, no es solamente necesario transmitir el mensaje del Evangelio del Reino, sino también poder llevar un proyecto de transformación cultural al lugar donde el Señor nos esté llevando y comisionando. Así que sin duda la vida de ella es tremenda inspiración para muchas mujeres, y también para muchos hermanos, y motivar también a los padres para aquellos que sepan que sus hijos también son llamados a las naciones, de poder narrarles historias como estas, que sin duda van a despertar sueños, pasiones en sus corazones para cumplir el llamado del Señor. Tremenda la vida de Amy Carmichael, y tenemos la firme convicción de que si cambia un altar, puede cambiar una cultura. Y desde esa cultura puede cambiar una generación. Y Amy lo vivió así. Ella funda esta fundación Doj Nabur, donde se dedica a rescatar a los niños del tráfico y de la prostitución sagrada. Amy, durante 5 décadas después de su trabajo, hay más de 1000 niños que han estado siendo rescatados de estos santuarios locales. Es decir, ella arrancó de los templos y los santuarios a dioses hindúes, de los templos hindúes, de los altares hindúes, sacó a las generaciones, los arrebató del fuego. Y de esa forma vemos que su semilla hasta el día de hoy sigue hablando no solamente en la India, sino que también allí en donde tú estás escuchándonos, donde tu espíritu también se está despertando para poder ser sal y luz y arrebatar a jovencitos, arrebatar a niñas de esos lugares donde el enemigo quiere destrozar familias y generaciones. Bueno, somos hojas de sanidad para todas esas personas que hoy día necesitan de la manifestación del reino de Dios. Qué tremenda y qué linda historia de Amy Carmichael, que nos inspira para ir mucho más allá de nuestros propios límites. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Bien, vamos ya terminando el capítulo de hoy de Historia sin Sombras, pero no nos vamos a despedir sin antes escuchar los recomendados de esta semana. Sari. Sí, bueno, en este día, como decía Javier, queremos hacer un recomendado especial. Uno tiene que ver con una biografía de Amy que también ustedes pueden ir consultando, que se llama La vida. Bueno, existen varias, pero por ejemplo, La vida hogareña de Amy Carmichael en Dohnavur por Denise Kynaston. También está Amy Carmichael, Preciosa Irlandesa de Ojos Café por Beatriz Garrido. También ahí la pueden encontrar. Y algunos textos que ella misma escribió. O sea, están muy lindos, incluso algunos lo puedes encontrar en el libro, o sea, en línea, que es Las cosas como son, el trabajo de la misión en la India del Sur. Y también tenemos
Huyos del Loto, también otro de los textos que ella también va escribiendo. Y bueno, también recomendaba los poemas que también comentó y va narrando Javier en esta instancia, pero bueno, más que nada eso. También hay muchos libros también que uno encuentra de grandes misioneros, de héroes de la fe, que hablan también sobre Amy Carmichael, que están ahí en consulta para los niños. Y bueno, si tienen más dudas, nos pueden escribir al correo y contacto@oikonomos.cl para pedir más referencias acerca de ella. Pero no, totalmente es una historia muy recomendada para ver para la familia, para los niños y para inspirarse para el llamado al Señor. Muchísimas gracias, Sari, por los recomendados de esta semana. Y de esta manera nos vamos también despidiendo de este capítulo de Historia sin Sombras, un programa que se transmite vía Querigma Radio para todos los países, para todos los hogares que nos sintonizan semana a semana. Queridos amigos, una vez más ha sido un tremendo privilegio poder estar conectados con ustedes y nos vemos hasta un próximo capítulo. Esto ha sido Historia sin Sombras. Nos vemos. Chao, bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.